Buenas, soy el estudiante del grado octavo del Colegio Pablo Neruda de Arauca, profesor de Ciencias Sociales Jefferson Sosa Páez. Nos solicitó difundir esta información sobre las eras de las revoluciones. Mi tema correspondido son las revoluciones políticas del siglo XVIII. Comenzamos con la explicación. En el último tercio del siglo XVIII ocurrieron dos revoluciones políticas que marcaron el fin del antiguo régimen: la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Ambos fenómenos influirían notablemente en las revoluciones liberales o burguesas del siglo XIX. La independencia de las 13 colonias. En el siglo XVIII, Gran Bretaña tenía varias posesiones en la costa oriental de Norteamérica, las llamadas 13 colonias. La independización de este territorio fue el resultado del conflicto entre los colonos norteamericanos y Gran Bretaña. Como consecuencia de este proceso, surgió un nuevo país, los Estados Unidos de América. El origen del problema tuvo una base económica. Las colonias desarrollaron un sistema económico propio y empezaron a ver a Gran Bretaña como una barrera para su desarrollo. La corona estaba interesada en disponer de las materias primas americanas, pero no en desarrollar su industria ni impulsar su comercio con otras partes de América. Además, los colonos no tenían representación en el Parlamento inglés. Las tensiones entre la corona británica y las colonias iniciaron después de la Guerra de los 7 años, entre 1756 y 1763, en la que Inglaterra derrotó a Francia. Durante este conflicto, los colonos contribuyeron económica y militarmente, pero no fueron recompensados por la corona. Esta actitud generó un resentimiento de los norteamericanos hacia los ingleses. La situación empeoró desde 1764, cuando Gran Bretaña empezó a declarar unas leyes para aumentar los impuestos sobre las colonias, tales como la Ley de Impuestos sobre el Azúcar, Sugar Act, y la Ley de Timbrado, Stamp Act. Los colonos se mostraron descontentos por las medidas, no solo porque aumentaba sus tributos, sino porque no fueron consultados en 1773. La corona sancionó un nuevo impuesto sobre el consumo del té. Como forma de protesta, un grupo de ciudadanos de Boston asaltaron 3 barcos de la Compañía de las Indias Orientales y arrojaron al agua el cargamento. Este hecho se conoció como el Motín del Té. Con el propósito de contener el descontento de las colonias, el Parlamento británico promulgó en 1774 las leyes intolerables, que castigaban severamente los actos de inconformidad. Fijaba sanciones económicas derivadas del motín del té y restaba autonomía al gobierno colonial. Esto produjo que en ese año se reunieran los representantes de las 13 colonias, a excepción de Georgia, en el primer Congreso Continental de Filadelfia, para exigir la derogación de las leyes. Las tensiones, en vez de disminuir, aumentaron, y en 1775 la Guerra de Independencia comenzó. Tenemos un mapa de las 13 colonias americanas que se independizan de Gran Bretaña. Ese es el mapa. La Guerra de Independencia. El primer enfrentamiento de la guerra tuvo lugar el 19 de abril de 1775 en la batalla de Lexington, donde los británicos resultaron vencidos. En lo político, Thomas Jefferson, el líder ideológico de la revolución, redactó la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776. En ella se anunciaban los principios de soberanía nacional, división de poderes y sufragio. Este documento fue la base de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, firmada el 4 de julio de 1776. Los colonos contaron con la ayuda militar de Francia y España, que querían debilitar a Gran Bretaña. El desarrollo de la guerra entró en su fase decisiva con las victorias de los colonos en Saratoga en 1778 y Yorktown
en 1781. Este llevó la firma de la Paz de Versalles en 1783, en la que Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos. En mayo de 1787, los representantes de las 13 colonias convocaron una convención constituyente que sesionó en Filadelfia. Allí se discutió la estructura del nuevo Estado. Luego de varios meses de debates, en septiembre de 1787 fue proclamada la Constitución de los Estados Unidos. Esta Carta Magna estableció un sistema federal de gobierno en la que los distintos estados eran autónomos en asuntos locales, pero delegaban poderes al naciente gobierno nacional. La organización política. El nuevo estado tenía una estructura federal, es decir, una gran autonomía en cada parte del territorio. El gobierno de los Estados Unidos estaba organizado de la siguiente forma. El presidente controlaba el poder ejecutivo y era elegido cada 4 años por medio de votación indirecta, es decir, los ciudadanos elegían a un grupo de representantes que a su vez decidían quién sería el nuevo gobernante. George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. El poder legislativo también era elegido por los ciudadanos, pero por medio de votación directa, o sea, sin la intervención de los representantes. El poder legislativo recaía en el Congreso, que estaba compuesto por 2 cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. El poder judicial recaía en los tribunales. El Tribunal Supremo controlaba que las leyes y los actos del gobierno no vulneraran la Constitución. Las consecuencias. La independencia de las 13 colonias tuvo una gran influencia posterior. Fue un modelo para la Revolución Francesa y para los movimientos de independencia del resto de América. De igual modo, la Constitución de 1787 fue la primera promulgada en el mundo en la que se llevaban a la práctica totalmente de los principios teóricos de soberanía nacional y separación de poderes. Su influencia más importante fue de tipo intelectual. Los documentos de los ideológicos de la Revolución Norteamericana difundieron ideas como la resistencia a la tiranía y la creación de instituciones racionales que favorecieron la felicidad humana. Así, las ideas de los ilustrados hicieron por primera vez realidad. Y con esto finalizamos el tema de las revoluciones políticas del siglo XVIII. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Hasta luego.